Hola, vamos a continuar con la clase sobre muestreo de suelos con diferentes fines y manejo de las muestras a nivel de laboratorio. El tamaño y dimensiones de la muestra es un criterio importante al momento de planificar el muestreo. A medida que se incrementa el tamaño y número de las muestras, aumenta la exactitud y la precisión. Un aumento de las dimensiones de la muestra se justifica como una medida para reducir la variabilidad entre réplicas. A veces, cuando se hacen determinaciones con volúmenes estándar, como por ejemplo la densidad aparente por el método del hoyo, no tomamos en cuenta que pueden existir variables como la pedregosidad, las grietas, que pueden afectar la determinación. En la medida que nosotros aumentamos el volumen de la muestra, que en el caso del método de densidad aparente por el método del cilindro pudiesen ser unos 100 gramos, a una cantidad de muestra mucho mayor, como la densidad aparente por el método del hoyo, donde podemos tener hasta 10 kilos de muestra, eso hace que los datos con un mayor volumen de muestra puedan ser más precisos. Otro criterio importante es el número de repeticiones. Ahí estamos hablando de la cantidad. El número de repeticiones va a ser una función de la variabilidad en el terreno y de la intensidad de uso y la precisión que nosotros queramos en la determinación. Se ha utilizado esta expresión para calcular el número de muestras, y el número de muestras será igual al estadístico t al cuadrado por el coeficiente de variación de la propiedad entre un rango de precisión aceptable. En este cuadro vemos el cálculo que se ha hecho del número de muestras requeridas para estimar apropiadamente alguna propiedad. Esto va a depender del nivel de confianza que nosotros estemos considerando, del coeficiente de variación de la propiedad, intrínseco de la propiedad, y del error relativo que nos permitamos. Entonces, fíjense en el cuadro que a medida que aumenta el nivel de confianza que nosotros estamos buscando en las medidas, va a aumentar la cantidad de muestras necesarias para predecir la variedad a un mismo coeficiente de variación. En la medida que aumentamos o que aumenta el coeficiente de variación intrínseco de la propiedad, también va a aumentar el número de muestras que nosotros requerimos para estimar adecuadamente esa propiedad. Sin embargo, si nosotros nos permitimos un error relativo mayor, por ejemplo, de 0,10 hasta 1%, entonces allí sí va disminuyendo el número de muestras que requerimos. Entonces debe haber como un compromiso entre el nivel de confianza, el coeficiente de variación de la propiedad y el error relativo que nos permitimos para tomar una cantidad de muestras que sean suficientes para evaluar la propiedad adecuadamente, pero que no resulte sumamente costoso el muestreo. Aquí vemos en el caso de muestras compuestas que nosotros tomamos una cantidad de submuestras para tomar esa muestra compuesta que sería un promedio de la propiedad. También allí hay que tomar en cuenta el número de muestras. Fíjense que en este estudio llevado a cabo por Mayarino en el año 96, donde relaciona el intervalo de confianza, en este caso es para fósforo, con el número de submuestras, se puede apreciar que cuando se toma un pequeño número de submuestras para completar esa muestra compuesta, de alrededor de menos de 5, el intervalo de confianza es muy alto, o sea, la variabilidad de los resultados es muy grande. Mientras que en la medida que vamos aumentando el número de muestras, vamos a conseguir que el intervalo de confianza se achica. Entonces, acá eso nos va a permitir estimar cuál sería el número de submuestras adecuados por muestra compuesta. Fíjense que por encima de 15 el intervalo de confianza se mantiene,
O sea que no valdría la pena hacer un esfuerzo adicional en tomar muchas submuestras por muestra compuesta, por ejemplo 20, 25, 30, porque ya a partir de 15 el intervalo se mantiene constante. Entonces, este trabajo junto con otros han permitido estimar que un número adecuado de submuestras para predecir algunos parámetros relacionados con la fertilidad del suelo a través de muestras compuestas están alrededor de entre 15 y 20 submuestras por muestra compuesta. En este estudio de Swenson, que trata un poco de estimar el número de muestras y relacionarlo con la calidad de los análisis, vemos que pasa algo parecido a lo que vimos anteriormente. En el primer gráfico, donde se relaciona el nivel de exactitud como el desvío con relación a la media y el número de submuestras para dos niveles de precisión entre 90 y 80%, vemos que para un nivel de exactitud de un 15%, que es lo que se considera como adecuado, si consideramos una precisión de un 80%, el número de muestras ideal sería entre 15 y 20%. Mientras que si aumentamos el nivel de precisión, pues el número de muestras aumenta un poco más, como alrededor de 40 submuestras para una muestra compuesta que sea adecuada a los fines de diagnóstico. Con relación al tamaño del lote, vemos el otro gráfico donde se trata de relacionar el tamaño del lote en hectáreas y el número de submuestras. Esto es para un nivel de exactitud de 15% y una precisión del 80%. Vemos aquí que hay diferencias con relación al elemento que se esté considerando. Si estamos hablando de potasio, el número de muestras requeridas es mucho menor y varía poco con relación al tamaño del lote, si estamos considerando un lote pequeño, unas 10 hectáreas o de 40 hectáreas. El número de muestras necesarias está alrededor de 5, mientras que si estamos hablando de nitrato estaría entre 15 y 20, y para determinar adecuadamente el fósforo estaríamos hablando entre 25 y 30 muestras por muestra compuesta. Como les decía antes, debemos llegar a un compromiso entre la precisión y exactitud que deseamos y el número de muestras requeridas para evaluar adecuadamente ese parámetro sin que el muestreo se convierta en un procedimiento muy costoso. Ahora, con relación a la época y a la frecuencia de muestreo, la época y la frecuencia de la colección de las muestras, por supuesto que va a depender de los objetivos del estudio y de la intensidad del cultivo. Si nosotros estamos hablando de estudios de monitoreo, hay que hacer muestreos tantas veces como requiera el estudio, pues generalmente se hacen muestreos en el tiempo. Si estamos hablando de estudios de caracterización, generalmente se hacen en una época del año y lo importante es hacerlo en la época donde se dificulte menos el muestreo. En cultivos de ciclo corto o cultivo intensivo, la frecuencia de muestreo, esto estamos hablando de muestreos con fines de fertilidad, debe ser anual, porque generalmente hacemos esos muestreos, es un poco para estimar la cantidad de nutrientes que hay en el suelo y lo que vamos a reponer vía fertilización. Y en el caso de cultivos de ciclo largo o en cultivos extensivos, sí se puede muestrear un poco más separado. Generalmente se recomienda muestrear cada 2 o 3 años. Con relación a la época como tal, si estamos hablando de cultivos anuales, generalmente las muestras se deben tomar 1 o 2 meses antes de la siembra. En el caso de cultivos permanentes, se debe tomar antes de la fertilización, y en el caso de pastos cultivados, generalmente se toma la muestra luego del corte o del pastoreo. El objetivo de tomar en esas épocas es debido a, primero, porque si requerimos los resultados del análisis para planear la fertilización, hay que dar tiempo para que el laboratorio nos dé los resultados de los análisis. También si el análisis revela
que hay algún problema que deba corregirse, como por ejemplo un problema de acidez que deba corregirse a través de el encalado, ese procedimiento requiere un tiempo para que se corrija el problema de acidez antes de hacer la aplicación de fertilizante. Y también esos son los momentos cuando las condiciones de humedad son adecuadas para la toma de la muestra. Operacionalmente es preferible muestrear en época húmeda, como hablaba anteriormente. En época húmeda es mucho más fácil introducir en el suelo los instrumentos de muestreo. De todas maneras, siempre hay que hacer referencia al contenido de humedad en el cual se realizó el muestreo. Con relación a la localización de la muestra en el campo, el esquema de muestreo va a depender de la uniformidad del campo y del conocimiento previo que se tenga de la variabilidad de las propiedades que nosotros estamos considerando. Cuando vamos a planear un muestreo, nos debemos responder dos preguntas. Primero, ¿cómo vamos a hacer el muestreo? Y esa sería la estrategia de muestreo. Y la otra pregunta es ¿dónde? Y ese dónde es la localización de las muestras a nivel de campo. Entonces, con relación a la localización, existen dos criterios. Un criterio que es a juicio de experto, que es lo que se llama sitio típico, y el otro es un criterio que toma en cuenta la estadística. El muestreo de juicio de experto, como les dije, también llamado de sitio típico, se realiza cuando se posee una información sobre la segregación o el grado de segregación de las propiedades de suelo que vamos a evaluar, un poco basado en la experiencia del muestreador. Y el propósito del estudio es formar en este caso una idea general de los problemas de los suelos incluidos en la unidad estudiada. Ahora, en el método estadístico tenemos diferentes sistemas de muestreo. Por ejemplo, tenemos el muestreo al azar, tenemos el muestreo sistemático y tenemos el muestreo geoestadístico. El muestreo al azar se emplea en los casos en que se dispone de poca información acerca de las características del suelo a evaluar. Este muestreo se basa en la teoría de las probabilidades y siempre requiere de un análisis estadístico. Este tipo de muestreo es recomendable en áreas homogéneas, menos de 5 hectáreas, y que están delimitadas por referencias visibles a lo largo y en lo ancho de la zona. Este muestreo al azar puede ser simple cuando no hay ninguna evidencia sobre la uniformidad de la zona y puede ser estratificado cuando podemos diferenciar, por ejemplo, algunos paisajes que definimos que son áreas más o menos uniformes. En el caso del muestreo sistemático, este muestreo es una herramienta para reducir la variabilidad de la muestra. El método sistemático consiste en ubicar sitios de muestreo a cierta distancia, siguiendo un patrón regular preestablecido. Las distancias entre los puntos de muestreo van a depender del grado de variación observado previamente. Con relación al diseño de muestreo geoestadístico, muchos atributos del suelo varían continuamente en el espacio. Esta variabilidad puede ser separada en sus componentes tanto aleatorios como no aleatorios. La variabilidad no aleatoria es debida a cambios graduales en la propiedad del suelo con la distancia. Esto implica que valores de un sitio cercano son mucho más similares que los de sitios más alejados. Esta propiedad se conoce como dependencia espacial y para su caracterización se usa la teoría de las variables regionalizadas. La geoestadística es la herramienta adecuada para el estudio de las variables regionalizadas, para el diseño de un eficiente programa de muestreo y también se utiliza para la estimación de propiedades de los suelos en sitios no muestreados. En este cuadro tenemos una comparación de los diferentes tipos de muestreo con relación al número relativo de muestras, a la desviación relativa y a las bases para la selección del sitio de muestreo. Entonces, fíjense acá que, por ejemplo, en el muestreo de sitio típico, que es un muestreo selectivo, el número relativo de muestras es pequeño,
La desviación relativa es la más amplia de todas y las bases para la selección del sitio de muestreo son la historia previa, una evaluación visual que se haga o simplemente el criterio técnico del experto. En el muestreo sistemático, el número relativo de muestras es mayor, la desviación relativa es la más pequeña de todas y las bases para la selección, no hay una base, sino simplemente que se hace un muestreo con un patrón consistente tipo rejilla. En el muestreo al azar, el número relativo de muestra es el máximo, va a depender de la variabilidad. La mayor de todas es la desviación relativa para este tipo de muestreo y no existe una base para la selección del sitio de muestreo, sino que simplemente se hace al azar. Con relación al muestreo geoestadístico, específicamente al muestreo anidado, el número relativo de muestras es menor, casualmente esa es una de sus ventajas, que tiene menor número de muestras. La desviación relativa es similar a la del análisis del muestreo sistemático y la base de la selección del sitio de muestreo se basa en un estudio previo de la densidad óptima o de la distancia óptima de muestreo. En esta figura tenemos un esquema de los diferentes tipos de muestreo. Fíjense, por ejemplo, el muestreo de referencia o de sitio típico, el muestreo al azar, ya sea al azar simple o al azar estratificado. Tenemos el muestreo anidado o geoestadístico. Este diseño se basa en tomar muestras a diferentes distancias, tomando como base el muestreo previo. Y el muestreo sistemático, que pudiera ser un muestreo en diagonal, en rejilla, ya sea alineada o no alineada. También puede ser un muestreo en zigzag, un muestreo sinuoso o también un muestreo en rejilla polar. Este último se utiliza mucho cuando queremos hacer evaluaciones de contaminación de suelo. Con relación a las muestras compuestas, generalmente estas muestras se toman cuando queremos hacer análisis con fines de fertilidad y lo que hacemos previamente es delimitar áreas más o menos homogéneas y posteriormente en cada área homogénea se toma un muestreo que es sistemático, que puede ser tipo zigzag o tipo rejilla. La diferencia con otro tipo de muestreo es que aquí en cada punto no va a corresponder con una muestra simple, sino que la mezcla de todas estas muestras en cada uno de los puntos de muestreo se va a mezclar para hacer una muestra compuesta. Con relación a la localización de la muestra en el perfil o con relación a la profundidad del muestreo, existen diferentes formas de tomar las muestras y esto va a depender de la homogeneidad del perfil. Las más comunes son muestreo a intervalos regulares, cuando el perfil el perfil de suelo es más o menos homogéneo. Podemos muestrear en horizontes pedogenéticos, cuando nos interesa medir la variación de las características en cada uno de los horizontes, o podemos hacer muestreos por capas. Por ejemplo, un perfil que tenga un horizonte visualmente, morfológicamente homogéneo, pudiese tener a cierta profundidad una capa compactada o pudiese tener un sello superficial, y en este caso, cuando estamos hablando de caracterización del suelo, es importante que esas capas, aunque pertenezcan a un mismo horizonte pedogenético, se muestren de forma separada. Ahora bien, también es importante con relación a la profundidad los límites de los horizontes. Independientemente de las profundidades que nosotros escojamos para muestrear, es bien importante que tomemos en cuenta que los límites pueden ser irregulares. Cuando los límites son regulares no hay problema porque siempre podemos mantener la misma profundidad de muestreo. Pero cuando son irregulares hay que tener eso pendiente para no mezclar horizontes. O sea, es más importante que las muestras pertenezcan a un mismo horizonte antes que a una misma profundidad constante. Con relación o continuando con las profundidades de muestreo, estas también van a depender del cultivo y de la propiedad que vamos a evaluar.
Entonces podemos tomar rangos de profundidades. Por ejemplo, si vamos a hacer evaluación de propiedades biológicas, generalmente estas propiedades se miden en los primeros 5 centímetros del perfil, porque es allí donde se espera que esté la mayor actividad microbiana. Si estamos hablando de muestreos con fines de fertilidad, generalmente si estamos hablando de un cultivo, un pastizal, las muestras se toman en los primeros 10 centímetros, pero si estamos hablando de un cultivo anual, generalmente la zona de exploración de las raíces para la absorción de nutrientes está alrededor de los primeros 30 centímetros, entonces tomamos la muestra de 0 a 30 centímetros para cultivos anuales. Mientras que si estamos hablando de cultivos permanentes, podemos tomar muestras no solamente en esa capa superficial de 0 a 30 centímetros, sino que debemos tomar muestras más profundas, principalmente para verificar que no exista alguna limitante para el desarrollo de las raíces cuando la planta ya tenga un mayor crecimiento, por ejemplo, presencia de capas con pedregosidad, presencia de lentes arenosos que puedan limitar la penetración de agua, concentraciones de aluminio intercambiable, mesas de agua a cierta profundidad. Generalmente se recomienda con fines de fertilidad que se tomen de 0 a 30 y de 30 a 60, pero de ser posible, sobre todo cuando estamos hablando del establecimiento de los cultivos, se pueden tomar muestras más profundas. Aquí tenemos más o menos un esquema de lo que sería un muestreo con fines de fertilidad para un cultivo anual, donde estamos tomando la muestra en los primeros 30 centímetros y un muestreo para cultivos permanentes, donde vamos a tomar muestras de 0 a 30 y de 30 a 60. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de muestras a varias profundidades, nos tenemos que llevar al campo tantos tobos o sitios donde vamos a mezclar la muestra como muestras o profundidades vayamos a tomar. En este caso de las muestras compuestas. Posteriormente, en cada uno de esos análisis se procede a hacer el cuarteo y el envasado para el envío al laboratorio. Hay algunos cuidados que debemos tomar al hacer los muestreos. Primero, debemos tener precaución de no tomar muestras, por ejemplo, en áreas recién fertilizadas, en caminos, canales o en orillas de cercas, en zonas cercanas a viviendas o establos, en saladeros o zonas de descanso del ganado, en lugares donde exista un cambio de pendiente entre lotes, porque generalmente ahí se va a acumular material de zonas más altas, en las inmediaciones de los árboles, en lugares donde se haya colocado residuos de cosecha, estiércol, entre otros, o en lugares donde hubo quemas recientes, porque todos esos factores van a hacer que las muestras estén contaminadas. También debemos tener muchísimo cuidado de lavarnos bien las manos y lavar los implementos antes de hacer el muestreo. Esto pareciera que no es necesario recalcarlo, pero a veces es muy importante tomarlo en cuenta. Y también es muy importante que usemos bolsas nuevas para el envasado y envío de las muestras al laboratorio. Otros cuidados que debemos tener, fíjense por ejemplo en esta figura, cuando nosotros hacemos el muestreo con barreno, no hay mayor problema porque siempre vamos a tomar las muestras de unas mismas dimensiones. O sea, el equipo muestreador tiene una capacidad en volumen para la muestra. Entonces, independientemente de tantas muestras que tomemos, siempre cada punto va a tener el mismo volumen. Eso no pasa cuando estamos tomando las muestras con muestreadores tipo pala o palín. Fíjense que la forma correcta de hacer el muestreo es abrir un hueco en B y tomar la muestra de una de las caras, como una tajada de suelo. Pero muchas veces incurrimos en el error de cuando hacemos el corte en B, tomar eso como muestra. Y eso no está bien porque fíjense en este dibujo que está destacado en rojo, donde la representación de la muestra
del volumen de muestra va a ser diferente. Fíjense que en la parte superficial vamos a tener mucha mayor cantidad de muestra que de la parte más profunda. Entonces ese es un error muy común que se comete. Otro error que se comete también con muestras disgregadas es que podemos mezclar horizontes. Cuando definimos una profundidad fija, no tomamos en cuenta cuál es la forma de distribución de los diferentes horizontes y a veces podemos mezclar. Entonces es bien importante que cada muestra se corresponda con uno de los horizontes pedogenéticos, si esa es nuestra forma de muestreo. Con relación a las muestras no alteradas, también debemos tener cuidado de que si estamos tomando repeticiones en una zona por capas, entonces no debemos mezclar que una de las repeticiones incluya muestra o parte de los horizontes, sino que cada grupo de muestras debe corresponder con un horizonte o capa de suelo que hayamos preestablecido. Con relación al manejo de las muestras a nivel de laboratorio, se describe un poco cuál es la metodología para la preparación de las muestras de suelo antes del ingreso al proceso analítico. Y también cuál debe ser su almacenamiento. La preparación de las muestras, una vez que ya hemos realizado el muestreo, incluye la recepción y etiquetado de las muestras. Aquí es bien importante que traigamos toda la información de campo que requiere el laboratorio. Posteriormente se hace una relación y numeración con unos registros que ya están establecidos por los diferentes laboratorios o por el investigador. Generalmente el laboratorio lleva un tipo de nomenclatura y el investigador tiene otro tipo de nomenclatura y esto debe quedar registrado en algún tipo de planilla. Posteriormente se va al proceso de secado. Esto es siempre y cuando la muestra para su procesamiento requiera de secado, porque hay muestras que no deben ser secadas, por ejemplo, las que son para determinaciones biológicas. Posteriormente se hace el tamizado, el homogeneizado y cuarteo y el envasado y almacenamiento de las muestras. Una vez que ya la muestra está, se le ha realizado todo este proceso, entonces ya está preparada para hacer los análisis tanto físicos como químicos. Con relación a la humedad de la muestra, hay diferencias, como hemos hablado anteriormente. Nosotros podemos tener muestras que las vamos a mantener a humedad de campo, generalmente se mantienen refrigeradas desde la toma de la muestra para que no cambien las condiciones biológicas del suelo. Ahí, en la mayoría de los análisis químicos requieren las muestras secas al aire. Cuando la muestra se seca al aire, mantiene una humedad de alrededor de 1% en base a peso. Y si requerimos, por condiciones ambientales o por rapidez, de secar las muestras, las podemos secar en estufa, pero siempre y cuando la temperatura de secado no pase de 60 grados centígrados, porque entonces se produce volatilización de algunos compuestos. Con relación a las determinaciones, generalmente las determinaciones a nivel del laboratorio las expresamos en base a peso, pero en algunos laboratorios por facilidad se hacen en base a volumen, por supuesto sabiendo previamente qué peso corresponde a cada uno de los volúmenes que se toman con estos muestreadores. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas variaciones con relación al secado, al molido, al tamizado y a las medidas que se usan para los análisis de laboratorio. Este es un análisis interlaboratorio donde vemos que hay diferencias en el secado desde mantener las muestras a humedad de campo, secarlas al aire o secarlas en estufa desde 35 hasta 60 grados. La molienda puede ser a través del desmenuzado simplemente o puede ser una molienda manual con mortero o en forma mecánica. El tamizado generalmente se realiza por debajo de 2 milímetros, pero existen algunas determinaciones, por ejemplo, carbono orgánico, que se hacen a muestras tamizadas por debajo de 1 milímetro. Y las medidas, dependiendo del laboratorio, pudieran ser en base a peso o en base a volumen. Vamos a ver algunos puntos claves como síntesis.
Se entiende por muestreo tanto la remoción de las muestras del suelo en el campo para ser analizadas en el laboratorio, como la localización in situ del equipo de muestreo o del equipo medidor en los sitios seleccionados. Al momento del muestreo se deben tomar en cuenta lo siguiente: los objetivos del muestreo, el método a ser usado, el tipo de muestras requeridas, ya sea disgregadas o no alteradas, el tamaño y las dimensiones de las muestras a colectar, el número de réplicas necesarias para obtener una muestra representativa, la mejor época y frecuencia de muestreo dependiendo de los objetivos del estudio y del cultivo a sembrar, la localización de la muestra en el campo y la localización de las muestras dentro del perfil. También hay que tomar en cuenta que dependiendo de los objetivos, los muestreos pueden ser con fines de descripción de suelos, con fines de diagnóstico de fertilidad y disponibilidad de nutrientes para los cultivos. También puede ser para la caracterización y monitoreo de propiedades físicas, químicas o biológicas, o para la caracterización y evaluación de procesos de degradación específica como contaminación, acidez o salinización. El método a emplear para la realización del muestreo va a depender de los objetivos del estudio, de las condiciones del suelo, de las condiciones operacionales, el tiempo necesario para la preparación y ejecución del muestreo, los costos, la complejidad de las determinaciones y la precisión y exactitud deseados. Las muestras colectadas pueden ser disgregadas y no alteradas, cuando se van a realizar algunas determinaciones que requieran conservar las condiciones estructurales, por ejemplo, las determinaciones físicas. El tamaño, que se refiere al volumen o el área que representa una muestra, y el número de repeticiones, que es la cantidad de muestra, va a depender de la variabilidad del terreno, de la intensidad de uso y de la exactitud requerida. Y la época y frecuencia de la colección de las muestras depende de los objetivos del estudio, de la intensidad de cultivo también. Operacionalmente es preferible muestrear en época seca, pero siempre hay que hacer referencia al contenido de humedad en la cual se realizó el muestreo. Y finalmente, el procesamiento de las muestras a nivel de laboratorio incluye la identificación, el secado, el molido, tamizado, homogeneizado, envasado y almacenamiento hasta su posterior análisis. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que quería decirles con relación al muestreo de suelo y el procesamiento de las muestras a nivel de laboratorio.